¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a otro miércoles de podcast de Hablemos Chene Sobrenatural. En esta noche o en este capítulo vamos a hablar sobre un tema que no es muy recurrente, pero que le suele pasar a quienes los hemos experimentado. En este caso, no sé si a ti, amigo Bimelec, te ha pasado que, por ejemplo, estás durmiendo y de repente te entra como una pesadilla y no te puedes mover, no puedes abrir los ojos, no puedes reaccionar. Así es, y en mi experiencia, sí he tenido, vaya, como que ese fenómeno, sí he experimentado ese fenómeno. Bueno, ok. En el inicio de este podcast le iremos a decir de qué estamos hablando, de qué tema vamos a hablar. Les recuerdo, mi nombre es Juan Medina, mi amigo Abimelec, y recuerden que esto es Hablemos Los chenes, Chenes sobrenatural. Sobrenatural. La parálisis del sueño, hermano. La ciencia lo determina como un fenómeno neurológico o lo llama un trastorno del sueño, pero otras personas lo catalogan como un fenómeno paranormal. Porque hay evidencias como la que voy a presentar un rato más, donde, vaya, ponen en duda, dejan mucho de qué hablar cuando queremos encontrar lo lógico a esto, cuando nos queremos basar en datos, cuando nos queremos basar vaya, en teorías científicas, porque hacen que la balanza se incline hacia el lado paranormal, hacia el lado sobrenatural. Así que familia, ya saben, ustedes tienen la última palabra en casita, ustedes tienen su opinión. Nos gustaría saber su punto de vista, nos lo pueden dejar aquí en la caja de comentario, ya nosotros la leeremos con gusto. Al igualmente, invitarlos a que si han experimentado o ya han sufrido este fenómeno y nos quieren mandar sus relatos, pues ya saben, está nuestro número de WhatsApp y nuestro correo electrónico. Ya nosotros nos encargaremos de pasarlos aquí en el próximo episodio. Entonces, ¿qué es la parálisis de sueño? En pocas palabras, es cuando tu cuerpo se encuentra completamente inerte, cuando se encuentra completamente dormido y tienes, vaya, el problema o sientes que no puedes levantarte. Con Ajá. ello conlleva la sensación que no puedes respirar, como si te faltara el aire, como si fuera una presión en el pecho. Pero esto no afecta, vaya, en la realidad no afecta a la persona. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo pasa este fenómeno? ¿Cómo sucede este fenómeno? Bueno, en realidad este es un fallo en la transición de la fase REM y la vigilia. Es la incapacidad transitoria de poder realizar movimientos voluntarios, como bien lo dije, cuando tu cuerpo se encuentra ya en ese estado de relajación, cuando se encuentra dormido, y al momento de querer despertar. Entonces, esto tiene un lapso de 1 a 3 minutos, dependiendo de la persona. Esto puede ser espontáneo. Entonces, a lo que nos lleva es que tu cuerpo se encuentra dormido, pero tu mente o tu cerebro despierta y activa sentidos, como por ejemplo el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del oído. Y hay personas que relatan que cuando sufren este tipo de fenómeno o cuando están en este tipo de ataque, han percatado aromas, como por ejemplo aromas agradables como flores y otros desagradables aromas fétidos. Entonces es aquí cuando se toma la teoría de que también se activa el sentido del olfato. Así es. En el caso de este fenómeno, pues es como bien decía él, es la ausencia de poder reaccionar. Tu cuerpo está inerte, no puedes hacer nada. Efectivamente, quienes lo hemos padecido, y me incluyo yo en esa parte, porque pues es muy difícil poder, aunque sea dar alguna reacción. Por ejemplo, quieres gritar, no puedes, quieres abrir los ojos y ahí los tienes, no los puedes abrir por completo. Quieres levantarte, no puedes porque te faltan fuerzas a tu cuerpo. Sí, a lo mejor la parte de médica siempre lo relaciona como un trastorno, Sí, bien decías, ¿no? Normalmente esto se refleja en personas que padecen insomnio o tienen algún tipo de problema en cuestión psicológica, ¿no? así es. Entonces, o que tienen algún problema en el sistema nervioso también. Pero lo difícil de esta parte
es que aunque ellos le traten de buscar un sentido médico o alguna solución médica, ¿no? Es que la experiencia que de quienes lo vivimos, pues prácticamente lo relacionamos con un fenómeno paranormal, porque vaya que vivimos una experiencia que lo sientes tan real y ves cosas que te meten o te dan un miedo Así es. que ni siquiera nosotros podemos explicar qué tipo de miedo es, ¿no? Ujú. Pero sí, en el caso de personal, en el mío, pues te contaré una historia donde Ok. yo estaba viviendo en Mérida cuando estaba ahí estudiando. Y pues ahí me tocó experimentar esa parte la primera vez, porque ya la segunda vez la viví aquí en Jupelchen, Ok. estando en casa de mi mamá cuando vivía yo allá. Entonces, en Mérida, cuando estaba yo estudiando, en el cuarto donde yo me quedaba a vivir en casa de una tía, la ventana que daba a la calle, había otra ventana que daba a un pasillo que iba al patio. Y pues en ese momento yo me fui a una disco y al regresar como a las 2 3 de la mañana me acosté a dormir. En el lapso de que me quería yo poder levantar para ir al baño a hacer una necesidad, eh, empiezo a sentir un miedo, empiezo a sentir un miedo. Mi cuerpo pierde esa fuerza para poder moverme y mis ojos se quedan entreabiertos, pero podía yo ver claramente las ventanas de la casa, Ok. tanto la que iba al pasillo como la que iba a la calle. Entonces, el miedo, ¿por qué lo empecé a experimentar? Porque en el momento que yo trato de levantarme para ir al baño, escucho como claramente una persona empieza con sus uñas a arrastrarlas o a rasguñar las ventanas que tenía la ventana de la casa de mi tía. Ok. Y eran unas ventanas en forma de persiana, de esas largas. Ok. En el momento que yo empiezo a escuchar eso, esa parte, mis ojos logran captar una silueta negra y mi cuerpo se eriza. Empiezo a sentir más todavía más miedo. Ok. Al no poder yo reaccionar y moverme, yo trato de hablarle a mi tía, gritarle a mi tía, y no tenía yo ni voz para gritar. Yo entre mi mente o entre mi sueño o mi subconsciente, por decirlo así, estaba tratando de reaccionar y sí, que vaya, gritaba yo dentro de mi sueño, pero no se escuchaba mi voz como tal En la vida real, en por la decirlo vida así. real físicamente, ¿no? Ok. Y todavía sí me entró más miedo porque en ese momento en que empecé a experimentar ese fenómeno, veía yo como la silueta negra pasaba de una ventana de la calle a la ventana del pasillo. Ok. Y se movía y se iba, y seguía yo escuchando ese rechinido de las uñas en los cristales. Mi miedo se eleva todavía más porque al yo ver esa silueta, pues mi tía tenía una perra, una chau chau ahí en su casa. Ujú. Y yo decía, ¿cómo es que la perra no ladra o no lo ve si yo estoy viendo esa silueta? Tanto fue mi miedo que desconozco, no recuerdo cómo es que mi cuerpo logra reaccionar. Y y ya me logro parar. Voy al baño. Al momento de ir al baño, cierro las ventanas, cierro las cortinas y abro mi Biblia y empiezo a leer el Salmo 91. Y prácticamente ahí quedó mi experiencia, ¿no? Ok. Se lo cuento a mi tía me dice, sabes que tienes que rezar mucho porque pues a lo mejor algo estás viendo, algo te quiere pasar, me dice. No es normal que experimentes eso, me dice, pero cada noche trata de hacer una oración o lee tu Salmo 91, me dice, y deja abierta tu Biblia, me dice, en ese salmo, Ok. para que no te vuelva a pasar. Sí recuerdo que había un lapso en el que yo me quería mover de la hamaca y no podía.
porque estaba yo envuelto en forma de taco. Pero creo que parte de ese movimiento que no podía yo reaccionar igual fue por el miedo que tenía. Claro, no te dejaba, o sea, no te impedía Me moverte. impidió moverme. Pero pues también otra parte que no me dejó moverme fue porque en ese momento cuando yo me levanté tenía yo el ventilador del techo tirado a un costado mío. Órale. Y las aspas no me dejaban moverme porque dos de las aspas estaban en el suelo y la otra me detenía. Ok. No sé en qué momento se me habrá caído, no lo sentí, la verdad. Pero sí, fue un miedo terrible. Esa es la primera vez que experimenté ese temor. Entonces, sí, lo relaciono mucho con algo paranormal, porque el miedo que vives, la sensación que tú sientes de no poder gritar y la desesperación de que no puedes hacer nada y ver algo como lo que yo vi en ese momento, la silueta negra, pues vaya que eso no hay forma ni que un médico o un psicólogo te lo pueda explicar, ¿no? A lo mejor lo podrán relacionar con algo psicológico o algo científico, ¿no? Pero quienes lo hemos vivido es muy diferente la experiencia, es algo real. Sí, sí, la verdad es que sí. A mí me pasó algo similar. Este fenómeno realmente, vaya, el lado paranormal está muy muy presente, como igual lo mencioné hace un momento. Está muy muy presente. Pero cuando le queremos encontrar ya el sentido a las cosas, pues más que nada es por el mal sueño que tienes. Más que nada es eso, ¿no? La falta de sueño, realmente el estrés. Eso es lo que, como todo, ¿no? Un mal hábito te genera problemas. Pero ¿tú qué crees? ¿Cómo lo podrías llamar? Cuestión ¿Parálisis de médica, sueño? bueno, O vaya, como coloquialmente se le conoce, cuando se te sube el muerto. pues por la forma en cómo lo experimenté, yo lo relaciono como que se me subió el muerto. Realmente es algo que, te digo, no es fácil de que un médico te pueda dar una explicación. A lo mejor te la podrán dar, ¿no? Te podrán decir que es algo psicológico Sí. o porque tienes algún trastorno de sueño, ¿no? Pero yo siempre lo voy a relacionar con algo paranormal. Ok, porque como te digo, coloquialmente se conoce como cuando se te sube el muerto, pero no es que venga un difunto y vaya, como que te haga la maldad. Porque muchas personas lo relacionan cuando te visita un familiar. Puede suceder, no digo que no puede suceder, pero en la mayor parte es un ente maligno de bajo astral que te viene y te ataca en ese aspecto. ¿Has escuchado tú cuando un medium te dice es que tú traes algo pegado de ti y eso absorbe tu energía? Lo mismo pasa, se alimentan en esa parte, se alimentan de nosotros con el miedo, ¿sale? Se presentan más en nuestros sueños. Cuando decimos también, viene tu familia o viene alguien y te jala los pies. No, sí, No. efectivamente. Es chistoso porque en el caso de cuando yo vivía con mi mamá, mi esposa le tocó vivir esa parte, ¿no? Ujú. Ella me despierta una noche asustada porque me dice, oye, oye, y me empieza a golpear con su codo. Juan, Juan, despierta, me dice. ¿Qué pasó? Le dije. Es que me tocaron el pie, me dice, me jalaron mi pie, dice. Y le digo, no, 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 le digo, ¿cómo crees? Le digo, sí, dice, sentí como se hundió la cama y alguien me jaló el pie, dice. Y sentí fría la mano, me dice. Ok, Entonces, yo creo que esa parte de que hay algún tipo de energía de bajo astral, como dices, a lo mejor se está queriendo manifestar en ese momento, ¿no? No sabemos en qué sentido, no sabemos si para bien o para mal, porque pues claro, no todas las energías son malas, hay energías buenas, ¿no? Que a lo mejor buscan a lo mejor un tipo de curación, algún familiar que tiene alguna enfermedad, o claro. porque se han dado casos, ¿no? Sí, Se han dado casos que yo he visto, por ejemplo, y también puede ser que a lo mejor ese ente solamente quiere entrar a tu cuerpo, de alguna forma poseer el cuerpo, ¿no? Y es decir, o revelar algún tipo de maldad, ¿no? exacto. Pero creo que la parte más complicada de esto es que, por ejemplo, yo he escuchado quienes han hablado sobre este tema. Por ejemplo, he visto hasta documentales en YouTube donde
esta parte en ese lapso en el que tú estás viviendo Fenómeno. ese fenómeno, es porque cierta parte de tu alma, por decirlo así, Ujú. se desprende de tu cuerpo, sale de tu cuerpo, ¿no? Ok, Entonces yo he visto en el documental que yo vi, el medium que lo platicaba decía que es cuando tu cuerpo al momento de desprenderse de tu alma en un estado de relajación, a veces podemos ser, corremos el riesgo o somos más propensos a que una entidad de bajo astral se logre entrar a nuestro cuerpo. claro, cuando rompe esa pared entre lo espiritual y la realidad. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un momento donde queda vulnerable el El cuerpo cuerpo. Ujú. para que esa persona o ese ente de bajo astral, vaya, entre tu cuerpo. Y es cuando entonces vemos que hay personas que padecen de ataques epilépticos, que a veces Lo relaciona. cuando lo relacionan los médicos con un ataque y no le buscan solución, Ujú. es que se recurre a veces a un exorcismo, ¿no? Exacto, En el caso exacto. de quienes han padecido eso. Sí, y como bien dijiste, el famoso viaje astral, pues se manifiesta en muchas ocasiones. Recordemos que los sueños también son muy poderosos, como lo mencioné hace rato. A veces hay familiares que tú sueñas con ellos, ¿no? Y te vienen a dar un mensaje. Es muy diferente a cuando nos referimos a una parálisis de sueño. Es muy diferente. En este caso, el viaje astral, tenemos el poder de poder navegar o transportarnos a diferentes dimensiones, que realmente puede ser muy peligroso porque hay teorías que mencionan que a veces uno ya no puede regresar. Por Se eso quede menciono, atorado, se por eso quede atrapado. exactamente, por eso menciono que los sueños son muy, muy poderosos. No, y fíjate que igual en el caso de ya desviaron un poquito de este tema, ¿no? En las culturas, por ejemplo, por ahí de Asia, los monjes que viven en el Tíbet, o los tibetanos, ¿no? Ujú. Que se dedican mucho a la meditación. Claro, Ellos logran ah, controlar esa parte de hacer que su alma se desprenda de su cuerpo y se transporte a otro lugar, otra dimensión, otra dimensión, ¿no? claro, Entonces, pero yo creo que esa parte es hablar de un tema que ya no es parte de nosotros, porque pues hay que especializarse, claro, hablar mucho, investigar mucho sobre este tema, ¿no? De así lo que es es, la meditación, porque no es lo mismo que esto, pero igual el sueño al final de cuentas es eso, igual parte claro, de tu alma se sale de tu cuerpo, se transporta a otra dimensión y vives hasta cierto punto un futuro que al momento de tu cuerpo retornar, perdón, el alma retornar a tu cuerpo, pues ya ese futuro lo vas a vivir en algún momento de tu vida, los claro, famosos déjà vus que les llamamos. exactamente, Pero bueno, eso es algo que muchos hemos experimentado porque dices como que esta parte de mi vida ya la viví o donde lo he visto y lo recuerdas, ¿no? Y dices, ya lo sí, sí, viví. sí. Pero bueno, Sí, en lo correcto, estás en lo correcto. Pero igual, cualquiera de esas manifestaciones siempre se presenta en un estado de relajación o un estado de sueño. Entonces, prácticamente creo que hay no hay mucha diferencia, vaya, en ese aspecto. Déjame contarte la experiencia que yo tuve. Estaba yo recién llegado aquí a Hopelchan. En ese tiempo vivía yo con mi tía. No recuerdo bien en ese momento en qué estaba trabajando, pero sí recuerdo que llegué a casa de mi tía, cené, me bañé y pues decidí acostarme. Antes de acostarme, yo había dejado la puerta de la habitación abierta para que entrara la luz del pasillo y se veía claro. Dejé las ventanas abiertas, la cortina alzada y se veía al exterior. Estaba yo con el celular. Recuerdo que dejé el celular porque ya me había ganado el sueño y ya estaba yo en este momento de que ya me estaba quedando dormido y pues antes de dormirme vi la puerta abierta como menciono, la luz que entraba, o sea, vi el cuarto como tal. Ya estando en el sueño, yo sentí que desperté, pero nunca me levanté de la cama y me quedé acostado. Cuando de repente yo estando en la habitación,
en la esquina del cuarto había un ropero. Y de ese ropero, en la parte de atrás, vi que se levantaba una sombra. Se levantaba la sombra y llegó hasta el techo. Nunca le vi el rostro. Estaba completamente oscuro esa sombra, vaya la redundancia. Y le vi forma que tenía un sombrero. Entonces, al momento de yo ver esa sombra, yo con los ojos solamente miraba hacia la puerta y yo veía que mi tía pasaba. Y que al momento que igual quería llamarle la atención o llamarla, gritarle, solamente yo sentía que decía y no podía hablar. No sé cómo hago que, vaya, dejo de mirar o cierro los ojos. Bueno, yo recuerdo que cerré los ojos y ya no vi la sombra. Al momento de abrir, ya no vi la sombra. Pero al momento que quise voltear a ver otra vez la puerta y regresé mi mirada hacia la ventana, ya la sombra estaba saliendo desde mi cama. No sé qué movimiento hice que logré despertarme. Con mucho miedo, obviamente. Ahí sí me puse a rezar. Y rápidamente le llamé a mi tía. Le dije, tía, me pasó esto. Siento miedo, no podía yo hablar. Y pues me dijo mi tía, no, pues vente aquí con tus primas, quédate aquí un ratito y ya, para que te relajes. Hasta que me pude controlar, porque sinceramente es una experiencia, vaya, que uno a veces dice, no, pues quiero experimentar ese tipo de cosas, que la verdad no recomiendo. No recomiendo porque se siente, vaya, Se siente un feo, se siente, un miedo se siente terrible. un miedo horrible, horrible, horrible. Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando te comenté hace ratito lo de mi esposa, igual también me había pasado que estando sola en casa, mi mamá dormía en la cama, pues el colchón que ella me tenía dado era un colchón, creo, no sé si era ortopédico, pero estaba muy suave y muy delgado. Entonces ese colchón tantito te sentabas, se sentía como se hunde. No, Y me tocó una vez experimentar esa parte, como sentí como se hundía la la cama. cama. Y de hecho, igual en cuanto a la, a la forma en cómo vemos nosotros en el lapso de ese fenómeno de la parálisis del sueño, cuando vemos esa sombra, fíjate que yo lo he estado relacionando mucho con, no sé si has escuchado hablar de las personas o los hombres sombras. Sí. Cuando tuvo mucho auge Carlos Trejo, Ujú. habló mucho sobre ese tipo de temas, Ok. donde se veía, y hasta mostraba videos él, donde se veía claramente como una silueta negra en ciertos lugares se reflejaba Ok. y luego desaparecía. Y siempre tenía esa curiosidad de que él decía que cada persona o cada hombre sombra que se reflejaba en alguna ventana o en algún tipo de Pared. pared se refleja con un sombrero. Ok. Siempre tiene un sombrero. No te voy a mentir. En el caso de mi hermana, por ejemplo, cuando estaba muy chica, ella, cuando nosotros dormíamos antes, teníamos esa maña de dormir con hamaca, pero con los pabellones, Ok. para evitar que nos picaran los Los moscos. mosquitos. Y ella a veces se despertaba llorando en la madrugada o gritando. Ok. Y le hablaba a mi papá. Cuando mi papá la iba a ver y todo, pues decía ella que porque había visto una silueta negra en su pabellón. Mucho tiempo le pasó, le dejó de pasar hasta la fecha, no lo ha vuelto a experimentar. Hasta hace unos meses cuando ella me contó que vio una silueta negra en la ventana del cuarto de la casa de mi mamá, donde dormía ella con mis sobrinos. Ujú. Y, y pues en ese momento ella estaba experimentando igual otro tipo de fenómeno en su cuerpo, ¿no? Y esa noche yo me quedé con ella para ver si yo podía ver algo. Y traté de dormir lo menos posible para ver si yo lograba captar esa sombra. Y no pude, como hasta la fecha. Pero sí, yo lo relaciono mucho con ese fenómeno de los hombres sombras que se reflejan en las ventanas o en algún tipo de Sí. pared, ¿no? Algo. Y las ves, claramente. No sé tú si habías escuchado sobre eso alguna vez. Sí, de hecho, cuando sucede este fenómeno, no solamente ven este tipo de sombra, ven muchas, varias entidades de diferentes formas, diferente tamaño,
Pero cuando yo leí a este respecto, pensé que solamente yo veía esa sombra, pero no, resulta que no. Muchas personas cuando han pasado ese tipo de situación, logran ver esa misma sombra, alta, sin rostro y con un sombrero. Muchas personas relacionan cuando pasan este lapso, ven a ese tipo de sombra, pero como menciono, hay personas que igual ven otro tipo de entidades, más horribles, como te digo, de diferente tamaño. Pero regresando al tema, sí hay muchas personas que ven ese tipo de entidad, de esa misma entidad. Déjame mostrarte esta evidencia, primera evidencia, luego mostraré las otras. Vamos a ver cuando una persona tiene los ataques muy recurrentes, por decirlo así, ya al grado de que pues hasta se graba. Porque igual déjame decirte que los ataques, o bueno, este fenómeno no se presenta tan seguido. Realmente ahí debe haber un problema por ahí que te pasa recurrentemente. Pero normalmente pasa a la adolescencia y luego te puede llegar a pasar después de los 60. O te puede pasar en la adolescencia o después de los 60. Pero realmente siempre te llega a pasar una vez en tu vida. Cuando te pasa una, dos veces, tres veces, 5 veces, 10 veces, realmente ahí hay un problema, no es normal, ¿sí? Entonces, esta persona sufre estos ataques y se graba, como menciono. Entonces, vamos a verlo. Realmente, para mí cuando lo vi, sí me sacó mucho. Entonces, ahí vemos a la persona que se empieza a acostar. Obviamente él tiene su cámara encendida. Nos vamos a fijar en la cámara que está enfrente de él, o sea, a un costado. El que está pegado a la Sí, ventana. exacto. Mira, De hecho, la otra cámara que tiene enfrente de él, donde está no la su... capta. No capta la imagen, pero Porque sí la otra que está a su costado logra. sí, porque vemos que tiene un filtro, ¿no? Por decirlo así. Ujú. En efecto, mira, él ya siente la presencia, él ya está en ese tipo Trance, de por decirlo. trance. Cuando se aleja la entidad ya se puede levantar, mira. ¿Ves? Entonces, es cuando no le logramos encontrar lo lógico, lo científico a estas cosas. Mira, Y de hecho se ve que se le pone en la parte del el pecho, ¿no? pecho. Como si estuvieran cuclillas. Exactamente. Y es ahí cuando creo yo que sentimos la falta De de aire. aire. Y sentimos esa presión en el pecho. Aquí está. Esta parte de la evidencia es que nos muestra qué es lo que se sufre en ese momento. No, y al día siguiente sientes un dolor tremendo en el pecho por lo mismo, por esa presión que tienes. Exactamente. Las entidades se apoderan en ese momento, puede decir de ti, se alimentan de tu miedo. Si también has escuchado tú sobre que hay entidades que se alimentan de ti bajo el acto sexual. No, es la primera vez que lo oigo. Es la primera que... Mira, es como todo demonio, cada entidad de bajo astral tiene su nombre. A esto lo determinan como incubos o sucubos. Los incubos es los demonios que atacan directamente a la mujer. Los sucubos son los que tienen a atacar a los hombres. Tienen esta forma femenina y obviamente los incubos tienen la forma masculina. Ellos realmente se apoderan de ti bajo ese acto. Llegas a sentir, llegas a tener realmente la noción de que estás teniendo relaciones con esa entidad cuando tú estás soñando el famoso sueño húmedo, por decirlo así. Tú estás soñando con una persona, pero en realidad es este demonio que se manifiesta en tu sueño y toma la forma de esa persona con la que supuestamente tú estás soñando. Y sí, y fíjate que hasta le ves cara y nunca has visto a esa persona en tu vida. O puede suceder esa parte, exactamente. Hay personas que, vaya, tú estás soñando o no solamente en ese acto, ¿no? También en otro tipo de situación, pues ves la persona o inclusive he escuchado que cuando, vaya, sueñan con algo, nunca le ven el rostro de la persona. O
ven a esa persona que nunca han visto en su vida. Y como dices, puede suceder que en un futuro pase, se manifieste o se presente a ti en la vida real. Pero a lo mejor no con la misma persona con la que soñaste, sino con otra. Bueno, exactamente. Es algo, puede ser algo confuso, pero en realidad tiene mucho sentido. Entonces, regresando a esta parte, es cuando mencioné hace un momento que se activan los sentidos. Esa entidad realmente tiene el poder para poder tocarte, poder hablarte, ¿sí? Por eso era muy importante mencionarlo al principio, porque, vaya, tiene mucho, mucho que ver y tiene mucha relación, obviamente, tiene el sentido del por qué sueñas, por qué sientes, por qué ves, por qué oyes esos tipos de entidades, ¿no? Déjame demostrarte la otra evidencia. Esta es la primera evidencia. Tenemos que, bueno, la primera parte, perdón. Vemos a la persona que está acostada y se ve que se alza su sábana. Mira. Podemos decir que la persona, ella misma ajá, se movió, alzó la sábana, y podemos decir eso, ¿no? Pero en el otro video, aquí vemos más claramente cómo una entidad se sube a su cama y se logra acostar a un costado de ella. Mira. Ahí va. ¿Sí? Se asoma así que la cabeza en la parte inferior. Y se logra acostar. Se logra como que acostar al lado de ella. El misterio de esa evidencia es que, por ejemplo, hay cámaras que no lo captan como debe ser y hay otras que sí lo logran grabar y ves la silueta de lo que se está en ese momento manifestando, ¿no? Fíjate que una vez me pasó que estando yo dormido, se me olvidó, te lo voy a comentar hace ratito. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, estás durmiendo y de repente en tu sueño como que empiezas a volar y ves tu cuerpo en tu cama o en tu hamaca. Y me pasó a mí eso, ¿no? Que estaba yo acostado en mi cama y de repente en mi sueño voy viendo cómo empiezo a elevarme y veo mi cuerpo ya en la cama y yo me estoy elevando. Y me dio un miedo porque yo soy de los que le temo a las alturas. Okay. Y me entró una desesperación porque cuando vi yo que mi cuerpo se iba quedando cada vez más alto, pues ya me desperté y reaccioné, ¿no? Pero ese es otro tipo a lo mejor de fenómeno que uno experimenta en el momento cuando entras en un trance de un sueño profundo. Cuando ya de plano tu cuerpo ya se relaja por completo. Y es que suele pasar esto. Sí, es igual me ha pasado no solamente una vez, varias veces, que cuando tú sientes que estás, por ejemplo, en un lugar alto y caes, y es cuando te levantas de golpe. Eso, vaya, si lo vemos del lado, vaya, lógico, es cuando tu cuerpo te avisa que algo por ahí va mal en tu sueño, o sea, en tu cuerpo. Entonces es una señal que el cuerpo te manda para que tú puedas despertar. Pero fíjate que sí, tienes razón en eso porque yo una vez busqué sobre ese tema en un video de YouTube. Y cuando suele pasar eso que pegas el sobresalto porque sueñas que te estás cayendo de algún edificio, de algo, es porque tu cuerpo deja de respirar. Exactamente. Hay un problema ahí. Hay un problema, ¿no? Bueno, ya vemos que, por ejemplo, hay gente que los famosos, ¿cómo se llama? Paros respiratorios. Entonces, eso es cuando te avisa tu cuerpo que lo que está pasando, ¿no? Y es cuando te viene el sobresalto y reaccionas. Claro. Bueno, en el caso de otra experiencia, la segunda experiencia que tuve con respecto a este fenómeno que estamos hablando, ese fue en casa de mi mamá. Ese ya había yo terminado ya de estudiar. ¿Te pasó otra vez? Sí.
efectivamente, dos veces me pasó. Órale. Estaba yo en casa de mi mamá, ya tenía yo como, ya tenía yo un año de haber terminado de estudiar la carrera Ok. y vivía yo solo en el cuarto, todavía no me había yo casado. En ese momento estaba yo acostado en mi hamaca, porque no tenía yo cama, y y lo mismo, me entró un miedo, empecé a sentir un miedo de la nada, y quería yo abrir los ojos, y no podía, los tenía yo entreabiertos. Mi sorpresa fue que volví a ver en la ventana del cuarto que va a la calle, a un balcón, porque estaba yo en un segundo piso, Ujú. y vi la silueta negra. Sorprendentemente volví a ver la silueta negra de esa vez que vi en casa de mi tía. Y y me entró un miedo porque esa vez pues ya estaba yo solo en el cuarto. De hecho, esa vez cuando me recién pasó eso, estaba yo durmiendo solo en la parte de arriba, en la segunda planta, porque se acababa de terminar de construir. Ok. Y pues como yo ya le había dicho a mi papá que quería yo dormir arriba, y él me dijo, bueno, pues agárrate el cuarto que tú quieras, pues, y voy a dormir allá arriba. Y pues yo como en ese tiempo, aunque ya se había acabado de terminar de construir el segundo piso y ya tenía puerta al segundo piso, pues lo que era la cocina actualmente no estaba. Ok. Y tú podías pasar por la parte de la calle entre la casa de mi tía y la de mi mamá o el terreno de mi tía. Hay un pasillo que daba directamente al patio Ok. y podías entrar. Y pues como yo ya había subido mis cosas y ahí tenía yo mi tele, mis consolas de videojuego y todo ya, pues mi miedo era que se metiera alguien allá y vaya, se me pudiera robar algo, ¿no? Porque Ok. ya tenía Sí. puertas y todo. Pero sí estaba yo solo en ese entonces y sí experimenté esa parte, ¿no? Veía yo la silueta cómo se movía y me entró el miedo. Y no me pude parar un buen rato hasta que logré reaccionar y lo mismo, ¿no? Volví a cerrar mis ventanas, mis cortinas y a leer mi Biblia, ¿no? Hasta la fecha no me ha vuelto a pasar. Pero en ese lapso de que estuve viviendo yo un tiempo solo allá arriba, sí experimenté varias cosas. Por ejemplo, escuchaba cómo arrastraban como una cubeta para basura. Ok. Cuando se recién había accidentado mi hermana y estaba ella hospitalizada en Mérida. Ujú. Y cuando me tocó bajar a descansar a Jopelchen y mi papá se fue a cuidar en el hospital porque pues yo ya llevaba meses con ella ya en el hospital porque pues como yo era el único que no estaba trabajando porque acababa de terminar mi carrera y todo, pues ahora sí que me tocó esa parte de estar con ella cuidándola ya. Claro. Y al bajar yo a descansar en ese tiempo, me quedé a dormir abajo con mi mamá y escuchamos como sonaban canicas, como que tiraban unas canicas en el suelo. Y ella lo escuchó. Y sí logré experimentar varias cosas. De hecho, cuando el baño de la segunda planta no estaba, de hecho, terminado, y Ujú. lo tenía yo como una bodeguita donde guardaba yo algunas cosas de mías y de mi mamá. Había un pasillo donde empezaba la escalera, y terminaba al final de la pared, donde estaba el cuarto o la segunda planta. Pero el terreno que estaba después del terreno de mi tía, que es de un familiar igual, de mi mamá, una vez salgo yo a orinar porque pues no servía el baño y vi igual una sombra allá en el patio de ese familiar de mi mamá. Y yo veía como esa silueta negra como que se estaba queriendo esconder o agachar en como en un gallinero que tenían ellos donde tenían pollos porque vendían pollos antes ellos. Ujú. En ese momento no le tomé importancia porque pues estaba yo orinando y ya quería entrar a dormir otra vez. En el momento que yo entro a mi casa, a mi cuarto a dormir, cuando cierro todo, empiezo a sentir como mi cuerpo se empieza a erizar. Hasta que de plano ya dije, no, ya logré conciliar el sueño nuevamente tratando de ver qué es lo que vino, pero se lo conté a mi mamá al día siguiente. Y ella me decía que allá en ese terreno sí
asustaban mucho y porque ahí se veían mucho la silueta de una persona. Ok. Pero sí, te digo, esto siempre, si te das cuenta, todo lo que nosotros experimentamos o lo que hemos contado se relaciona en una sola cosa, que es una persona o una silueta negra, Sí, que no le ves ni un tipo de rostro, nada. claro. Solamente se ve la silueta, ¿no? Pero pues no sé, te digo, Sí, bueno, he visto también ese tipo de manifestaciones, por decirlo así, en muchas ocasiones. Una vez estaba en la casa de mi tía y me había invitado a comer. Estaba yo sentado en la mesa, creo que ella estaba en la parte de afuera. Y eso era de día todavía, era de tarde. Cuando de reojo vi que, o sea, en la puerta principal de la casa, yo vi claramente que alguien entró. O sea, quiso entrar, pero cuando llegó a la puerta, ¡fum! desapareció. Desapareció. Y obviamente yo le dije a mi tía que se acercara a mí porque pues que alguien quería entrar, no sé si era alguien que vaya, visitó a mi tía, pero me levanté, llegó mi tía y le platiqué y no había nada. Yo fue que le dije, ¿sabe qué? Realmente eh, puede, puede haber algo aquí en la casa, pueden hacer esto para repeler esa entidad, si hay, vaya, algo maligno por aquí. En otra ocasión estaba yo en la casa de mi suegra, estaba yo con mi esposa y igual le empecé a platicar. Curiosamente salió la plática, desde que últimamente he estado viendo, vaya, sombras, he visto siluetas de personas grandes y siluetas de personas pequeñas. Y da la casualidad de que después de que me han platicado eso, estaba yo sentado en la cama, cuando de repente en la pared de mi lado izquierdo, estaba yo en la cama, de mi lado izquierdo, vi que vaya, en la columna de la pared se fue una sombra, pero pegada directamente a la pared. No vi si se salió hacia el frente de mí, sino que en la pared. Pero todo esto lo ves como que, vaya, como le decimos, de reojo, ¿no? Ves y estás mirando por acá y ves que pasa la sombra. Así Así es. lo vivo. Entonces, se me ha presentado ese tipo de manifestaciones muchas veces, no solamente también en estas ocasiones, pero también en varias ocasiones que no le encuentra sentido, no, realmente no te explica, no sé si es algo realmente, vaya, problemas oculares o cualquier otro tipo de problema, ¿no? Pero muchos, como yo, lo manifestamos que son sombras, que la que vemos, ¿no? Fíjate que a mi hermano una vez le pasó eso. Ella me lo contó cuando se metió a bañar en el actual ya baño de la planta de arriba donde yo dormía, en Ujú. casa de mi mamá. Ella cuando recién se subió a dormir, a ocupar el cuarto de allá arriba, el que está junto al mío. Bueno, era el mío porque ya no vivía. Ujú. Ese baño se habilitó y pues ya lo utilizamos. En el momento que ella me cuenta eso fue porque me dice que en el momento en el que ella se estaba bañando, resulta que logró ver como una silueta negra pasó y entró a donde ella se estaba bañando. Nunca me volvió a decir hasta la fecha si lo volvió a pasar, si lo volvió a ver, no. Pero pues ya eso ya lo había experimentado ella, ¿no? Y igual creo, no sé si relacionarlo con la misma silueta con la que ella veía en la ventana del cuarto Ujú. donde duerme. Igual, pudiera ser, no lo sé. Claro. Pero sí, ella experimentó eso, ¿no? Y cuando me lo contó estaba muy asustada. Y cuando ves a esas entidades que te espían o sientes mirada también, hay mucho material en ese aspecto. Fíjate que sí, cuando yo por ejemplo, bueno, cuando yo enamoraba a mi esposa y le iba yo a ver mucho a su casa, tenía ella esa manía de quitarme de su casa horas de la madrugada. 1, 2 de la madrugada venía Sí. yo a casa de mis papás. A veces venía yo caminando
Y a veces, cuando ya tenía yo comprado mi moto, venía y me voy a la moto. Una ocasión me tocó, que cuando venía yo caminando sobre la calle donde está la estética de la Mireia, Ujú. bueno, entre esa estética y una casa que está pasando la estética, hay un terreno donde metían un volquete. Ujú. Bueno, en ese terreno donde metían ese volquete, que es parte del terreno de la casa de la vecina junto a la estética, tenían puesto un foco en una puerta que iba a ese patio, a ese Ok. terreno. Yo venía bajando, te diré que eran como las 2 de la mañana exactamente. Y me dio esa sensación que estaba yo, como dices tú, estaba yo siendo observado. En el momento que yo empiezo a sentir esa sensación, volteo yo hacia ese lado del terreno, de donde estaba en ese momento el volquete, y logro ver cómo entre el volquete y una mata que tenían allá se refleja una sombra y se guarda detrás de la mata. Mi reacción fue que cuando yo lo veo, arranco a correr. Pues digo, no, no sabes qué es lo que estás viendo, Sí, ¿no? claro. Y patas, ¿para qué te quiero? Y mi cuerpo se erizó esa noche. En ese momento se erizó mi cuerpo. O sea, bien dicho, dicen que cuando tu cuerpo se eriza es porque algo malo este, estás viendo o estás por pasar. Y pues yo me quité. Yo me arranqué a correr hasta que llegué a la casa de mi mamá y me metí. Ok. Fíjate que cuando eso, y dormía yo todavía en la planta de arriba y no estaba hecha la cocina. Así que mi temor era de que tener que pasar por el pasillo, llegar al patio, subir las escaleras y entrar al cuarto, porque tenía yo las llaves para entrar. Y digo, no voy a entrar por la casa, por la puerta principal, porque pues es de esperar, hacer ruido. Mis papás van a ver a qué estoy entrando, se van a molestar. Pues tenía yo el pasillo. Sí. Ese pasillo yo lo chapeaba y entraba. Nunca en el patio de la casa logré ver algo así, hasta la fecha, antes de que yo me quitara de allá de casa de mi mamá. Pero sí en otros lados, como en el patio como te comenté hace ratito, cuando fui a orinar, y vi la sombra en el terreno que estaba al lado, junto al terreno de mi tía, y ese que te acabo de contar, ¿no? Pero sí me ericé esa noche, y fue un miedo terrible. Se siente horrible. Se siente horrible porque cuando tú, eh, vaya, lo estás viviendo ese momento y si eres curioso, como me pasó una vez, y no logras ver nada, te sacas de onda cañón y tú, como lo dices, tu cuerpo lisa y sientes esa sensación como que, vaya, algo no está bien aquí, esto no es nada bueno. Así es. Y muchos dirán, ¿cuándo te han asustado? ¿Qué casualidad que siempre te han asustado? No es que me hayan asustado. Es que no sé si soy sensible a esa parte, Sí, pero lo he experimentado muchas veces. Con respecto a las sombras, te diré que es la cuarta vez que la he visto y ya no solo en sueños, sino ya físicamente ya despierto. Pero es la cuarta vez que veo una sombra así. ok. Pues bueno, pues ¿qué más podemos decir? Entonces, esto, vaya, lo podemos tomar como, como dato científico, como lo que hemos tomado, o vaya, como lo hemos experimentado, como hacia el lado paranormal. Entonces ahí sí, cada quien tiene su punto de vista. Nosotros pues nada más contamos nuestro suceso, nuestras experiencias, y pues ya la gente decide qué es lo que quiere tomar, ¿no? Así es, de hecho, hagamos una actividad. Vamos a subir el video y vamos a jugar a la verdad y reto en los comentarios que nos dejan allá. A ver qué piensan sobre esto. Si es algo, si lo han experimentado, que lo comenten, den su comentario en el video. Si lo han vivido, cómo lo relacionan. Y ya veremos en el siguiente video. Vamos a tratar de leer los comentarios y ver quién es el que si gana más el lado científico o gana más el lado paranormal, ¿no? Claro. Pero Sí, no es sería porque bueno. nada más nosotros nos estemos dedicando a esto o queremos realmente, vaya, encontrar lo paranormal, porque también debemos tener en cuenta que hay,
vaya la parte lógica de cualquier cosa, Sí, ¿no? la evidencia científica siempre la va a haber. Sí, sí, claro. Vuelvo a recalcar, no solamente es porque nosotros nos estamos dedicando a esto y queremos como que llamar la atención, no. No, Te digo, tampoco como es menospreciar el trabajo de de las esa parte, personas ¿no? profesionistas o profesionales que se dedican a la medicina Exactamente, o la parte psicológica, ¿no? No, no es exactamente. menospreciar, pero siempre va a haber esa balanza entre que se relaciona más entre lo psicológico, una causa médica o Claro, algo paranormal. exactamente. Solamente es poner una comparación, no es ni desacreditar una cosa ni desacreditarlo la parte médica, ¿no? Porque no es justo, no se vale. Exacto. Pues bueno, hermano, creo que ya hemos llegado a la recta final de este episodio. No sé, antes de terminar, ¿quieras agregar algo o hasta ahí lo dejas? Bueno, como para finalizar, comentarles que el video de la primera investigación paranormal que hicimos Ok, en la calle 22, en casa de nuestro amigo Álvaro, ya se subió en la página de Facebook, que valga la redundancia, se llama igual que nuestro canal de YouTube, Hablemos Chene Sobrenatural. Ahí está el video completo. Hemos subido unos reels, igual unos videos cortos, sí, donde destacan ciertos sonidos que nosotros no captamos en su momento. Simple y sencillamente se captaron al momento de la edición. sí, Logramos detectar esos sonidos. Igual en el TikTok se subieron otros videos, otros reels que él subió igual, el amigo Abimelec, otras evidencias. otras evidencias igual. Entonces, síganos en las redes sociales para que ustedes vean lo que se está haciendo y vean el material que se está subiendo. Para que luego no digan, es que no subiste tu video. Y de antemano, por parte de los dos, una disculpa porque el miércoles pasado no se pudo subir un video Sí, sí, porque se dio la casualidad que tuvimos un problemita ya y se tuvo que suspender esta parte, ¿no? Pero como cada miércoles tratamos de hacer esto con la mejor intención y pues este miércoles que pasó pues no se pudo, sí, lamentablemente. por fuerza mayores no se pudo No se grabar. pudo y pues una disculpa porque hubo compañeros o conocidos, amigos de Amigos, Mérida que nos siguen y me empezaron a preguntar por WhatsApp, oye, ¿no subiste tu video? ¿Qué onda, campechano? Porque así me conocen allá, ¿no? Pero sí, ya hoy sí hecho y derecho les prometimos que este video se iba a subir el miércoles y ahí va a estar el miércoles de forma puntual este video. así es. Tenemos también una entrevista. No vamos a decir qué fecha lo vamos a subir, pero como bien lo dijiste, es importante que, vaya, no es obligatorio, pero sí que si les gusta nuestro contenido, seguirnos en nuestras redes sociales. Perdón, en Facebook es donde se estará subiendo esta entrevista. Vamos a hablar con una persona, ya en el video lo vamos a dejar esto a la imaginación, pero va a haber una entrevista con una persona de aquí cerca Dijo de Pelchen. Hopelchen. Entonces, póngase atento, en estos días vamos a estar subiendo, así que no se lo pierdan. Pero bueno, entonces no olviden suscribirse, darle like y compartir, ya que esto nos ayudaría a que más personas nos puedan ver y se puedan unir a esta familia que va creciendo poco a poco. Así es, efectivamente. Bueno, pues antes de despedirnos, agradecemos su presencia, el que nos estén dando like, compartiendo. Y recuerden que esto es con la finalidad de darles a ustedes el mejor entretenimiento y la mejor evidencia de que lo paranormal existe. Exactamente. Así es. Bueno, entonces, sin más que decir, esto es Hablemos Hablemos Chenes Chenes Sobrenatural. Sobrenatural.